hablar con un periodista que nos va a dar la otra visión, así que no se preocupen que también viene, como se dice, según un canal de televisión. Bien, Alexander, gracias por haber aceptado la invitación. Francisco, muy buenas noches, un saludo a usted, a todos los televidentes. A ver, las cosas están que arden, ¿no? En estos momentos, ya de hace un buen tiempo, entre israelíes y palestinos, han habido estos atentados en Israel cometidos inicialmente incluso por israelíes árabes, palestinos de nacionalidad israelí, y después algunos cometidos por palestinos, muchos de ellos se salen de la ciudad de Jenin, esta zona al norte de Cisjordania. Y han habido enfrentamientos y después la muerte de la periodista. ¿Cómo analizas tú esta violencia que se ha desatado y piensas tú que podría agravarse, podría darse un episodio un poco como se dio el año pasado, donde incluso significó que Hamas entrara en una guerra, incluso con Hamas, durante 6 días? Sí, mire, el tema palestino-israelí es uno de los temas que de pronto más mitos y más distorsiones tiene a la hora de analizarse. Por eso es tan importante desligarse de ellos. El primero, por ejemplo, es pensar que esto es un tema religioso. Esto de ninguna manera es un tema religioso. Otro mito, por ejemplo, es reducirlo a Hamas, un poco derivado del primero, y es que en sí el problema entre Israel y Palestina viene cuando menos desde 1936, otra literatura sugiere desde 1947, pero Hamas tan solo aparece desde el 87 para acá. Entonces, en sí el tema es mucho más antiguo que Hamas. Esto no es religioso. Es un conflicto de ocupación. Por esto también a veces uno cae en la retórica israelí de jugar a ver qué fue primero, si el huevo o la gallina, si primero fue el muerto israelí o primero fue el muerto palestino. No, si uno le quiere poner orden al asunto, uno tiene que entender que esto es un conflicto de ocupación. Difícilmente América Latina ha vivido un conflicto como tal. Voy a poner un escenario imaginario. Voy a suponer que algún país vecino del Perú infortunadamente toma la decisión de invadirlo. Al momento de invadirlo, este país disuelve el ejército peruano, disuelve las instituciones peruanas, disuelve cualquier autoridad peruana e introduce sus propias autoridades al territorio del Perú y empieza a traer ciudadanos propios al territorio del Perú. Por esa razón, jurídicamente hablando, uno tiene que separar lo que ocurra y lo que hagan los peruanos para defender su territorio dentro del Perú y lo que ocurra por fuera del Perú en territorio de este país invasor. Sería un poco de un ejercicio gráfico para entender lo que está pasando allí. Con esto en mente, ahora sí podemos empezar a responder su pregunta. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? Y posiblemente qué vaya a pasar. Israel, dentro de este ejercicio de ocupación, ha entrado en una etapa de radicalización muy profunda, mucho más radical que las etapas previas en lo que ha ocurrido el siglo XXI, donde la posibilidad, por ejemplo, de crear colonias, de ampliar sus colonias dentro de Palestina, es una opción sobre la mesa. En el último año, por mencionar algo, Israel ha amenazado y lo ha puesto en práctica la expulsión de cuando menos 4 o 5 grandes poblados palestinos para crear sobre sus ruinas asentamientos israelíes. Aquí estoy hablando de ciudadanos israelíes que Israel no pone a vivir dentro de Israel, sino que los pone a vivir dentro de Palestina. En este ejercicio imaginario del Perú, como si este invasor pusiera a vivir sus ciudadanos dentro del Perú, ¿sí? Y destruyera 4 o 5 municipios del Perú para poder hacer esto. Esto, evidentemente, en Palestina y en cualquier país va a generar una reacción. Esta reacción normalmente como tal está cobijada por el derecho internacional. Lo que sí puede eventualmente evaluarse es el tipo de reacción, si esa reacción se ajusta a la norma internacional, incluso a la norma del ejercicio de la aplicación de la fuerza. Si no se ajusta, pues es ilegal, pero en esencia que la población reaccione a quien la está invadiendo no necesariamente per se, no necesariamente es ilegal. Ahora, esto efectivamente ha generado un desgaste dentro de los palestinos que ven ya con total descrédito cualquier tipo de negociación. Israel no ha dado la menor muestra de acercarse a una negociación. Antes, por el contrario, durante la administración Trump, los hechos sobre el terreno, la imposición de la voluntad israelí sobre el terreno fue el día a día. Por lo tanto, la sociedad palestina ha entrado en una etapa de desconcierto. Esto motiva los ataques que usted mencionaba, que han matizado este último mes. Dentro de estos ataques, el ejército israelí va a hacer una redada
En esta redada, este grupo de periodistas va a cubrir la redada y claramente un francotirador israelí es quien asesina a esta periodista. A este punto hay que ser bastante enfático en algo. Evidentemente Israel ha pedido dirigir la investigación. ¿Cuál ha sido la reacción no solamente de Palestina, sino de la comunidad internacional? Que esto es una tontería, esto es una propuesta totalmente ridícula, porque evidentemente el primer interesado en exculparse es el mismo Israel. Entonces, lo que se está buscando es una investigación abierta con participación de la comunidad internacional, no una investigación israelí, que sería obviamente el primer interesado en exculparse. Más aún, cuando apenas ocurre el hecho, sus portavoces militares se apresuraron a decir que había sido unos disparos palestinos, que había sido milicianos palestinos, cuando incluso Al Jazeera inmediatamente reacciona y dice esto físicamente era imposible, porque así hubieran sido los milicianos palestinos estaban casi a 400, 500 metros. Aquí en Colombia llamamos la medida entre calle y calle, la llamamos cuadras, no sé en Perú cómo la llamen, estarían casi unas 4 o 5 cuadras mucho más allá, en medio de unos callejones que no tenían ni siquiera aproximación visual al sitio donde murió la periodista. La única opción físicamente posible era justamente un rango de tiro desde las posiciones israelíes. Entonces, si ya inmediatamente salen a decir esto no fue así, fueron los palestinos, así estén desafiando la física, fueron los palestinos, pues obviamente una investigación conducida por Israel estaría totalmente viciada. Claro, efectivamente. Ahora, el tema es si los palestinos también van a aceptar que es una investigación internacional. Israel, dicho sea de paso, después corrigió un poco el tiro, dijo que había dos posibilidades, que fuera efectivamente un disparo de palestinos y la otra que fuera un francotirador israelí. Dicho sea de paso, el diario Haaretz de Israel, que es un diario crítico de la ocupación, dijo que no tenía sentido que fueran los israelíes, el ejército israelí, que llevara una investigación cuando ellos tendían generalmente a proteger a sus propios hombres, efectivamente. El tema está hasta qué punto la autoridad palestina está dispuesta a que sea una investigación también internacional, ¿no? Porque si no, pues también puede ser que, porque ellos dijeron que lo que querían era llevar esto a la Corte Penal Internacional, pero eventualmente puede haber una investigación como planteó Estados Unidos de tipo internacional ya. Claro, o sea, el mismo hecho de llevarla a la Corte Penal Internacional sugiere pues, que el gobierno palestino está abierto a una investigación hecha por entes internacionales y que sigan estándares internacionales. De hecho, usted mencionó algo muy importante y es la tercera versión, llamémoslo así, que es la que saca hoy el periódico israelí Haaretz. Antes de esta versión habían dos, efectivamente. Israel después da para atrás, dice sí, posiblemente fue un militar israelí reaccionando a disparos palestinos. Nuevamente Al Jazeera y algunas organizaciones en el terreno, incluso israelíes, controvierten esto, dicen no es posible porque allí no había enfrentamiento, en ese preciso instante no había enfrentamiento, incluso en los videos se escucha que no fue disparo en ráfagas, sino fue tiro a tiro, o sea, es la cadencia propia de un francotirador. Y allí es cuando Haaretz saca la tercera posible hipótesis, y es decir, en efecto, posiblemente haya sido un militar israelí. Ahí Haaretz toma un camino, dice, no es un francotirador necesariamente, pudo ser un militar, de hecho, posiblemente el cartucho sea un cartucho 5.56, que es un cartucho de guerra utilizado prácticamente en cualquier país, y el soldado tal vez vio movimientos en este sitio, disparó con tan mala fortuna que da justo en el único espacio desprotegido de la periodista, lo cual obviamente genera un poco de suspicacias porque o es un soldado muy desafortunado o sin duda alguna se trataba en efecto de un ejercicio de un tirador de alta precisión. Entonces, todo esto, el gobierno palestino ha dicho que venga la Corte Penal Internacional e investigue. De hecho, también valga la pena decirlo, normalmente casi siempre cuando algo ocurre allá, la posición del gobierno palestino es vengan, investiguen. Cuando en 2009 ocurrió la operación en Gaza, la operación que hizo Israel, la plomo fundido, Naciones Unidas, el informe que saca Naciones Unidas y el gobierno palestino de turno dijo pues que vengan, investiguen. En 2012 la misma historia, en 2014 la misma historia. Con los desórdenes que hubo cuando Estados Unidos movió la embajada a Jerusalén, la misma situación. Es más, yo tuve la fortuna de sustanciar una de las demandas, de ayudar a sustanciar, no la hice yo totalmente, obviamente no, de ayudar a sustanciar una de las demandas que el gobierno palestino tiene en la Corte Penal Internacional, y le puedo decir en primera persona,
que ese documento insistía mucho que la Corte fuera e investigara. O sea, la última palabra evidentemente no la tiene el gobierno palestino, que vaya a la Corte e investigue, y que si tiene que llamar a responsabilidades a Hamas, a la OLP, a Fatah, al que sea, que lo haga, obviamente al lado justamente también de los israelíes. Aquí lo importante es que vayan e investiguen. Eso es lo que el gobierno palestino está pidiendo en este momento. ¿Hay respuesta del fiscal de la Corte? No, aún no, aún no. Y ahí me atrevería a decir que tenemos que ser un poco pesimistas porque estas respuestas son demoradas. Esto no se hace en caliente, no se responde de inmediato. Tiene que surtir, de hecho, un trámite administrativo. Entonces no va a haber una respuesta, al menos en el corto plazo. Seguramente pasarían unas semanas, un par de meses antes que la fiscalía tal vez diga algo. De acuerdo. Ahora, por parte de la Autoridad Nacional Palestina, efectivamente de todo este tema, pero por otro lado, hace unas semanas el señor Mahmoud Abbas se fue muy feliz a la casa de Benny Gantz, el ministro de Defensa israelí, donde llegaron algunos acuerdos, porque además hay que recordar al público que hay una cooperación de seguridad entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel. La Autoridad Nacional Palestina colabora con Israel para detener a extremistas y cosas por el estilo. Se fueron a la casa del señor Benny Gantz, obtuvieron algunas concesiones, entiendo, y entre ellas algunos permisos para que gente BIC palestina pudiera ir a Israel. O sea, hay una situación un poco curiosa de la Autoridad Nacional Palestina que efectivamente colabora con los israelíes, pero por otro lado en un contexto efectivamente donde Israel ha cerrado las puertas a toda negociación diplomática. Eso es una situación bastante, o sea, poco sostenible, ¿no? Bueno, se sostiene igual, pero poco sostenible. No, políticamente es muy costoso, sin duda alguna, políticamente es muy costoso. Esta es la deformación de los acuerdos de Oslo. O sea, los acuerdos de Oslo en los 90s proponían una paz donde gradualmente se iba a consolidar el Estado palestino. Un Estado no se inventa de la noche a la mañana, es necesario crear instituciones gradualmente, acostumbrar a la misma ciudadanía que cumpla obviamente ahora un ordenamiento legal, un ordenamiento normativo. Eso se debe hacer gradualmente y eso lo proponía Oslo. ¿Cuál fue el problema? Pues que Oslo dejó de ser gradual para convertirse en un statu quo que terminaba favoreciendo a Israel. Entonces, el tema de cooperación en seguridad es uno, el tema económico es otro. Por ejemplo, los impuestos los cobra Israel los transfiere a la autoridad palestina. El tema migratorio es otro, quien tiene el control de las fronteras es Israel. Eventualmente lo iba a transferir a Palestina, nunca lo hizo. El tema de seguridad genera un desgaste tremendamente grande, eso hay que decirlo, porque el palestino de a pie, ¿qué dice? El palestino de a pie dice, tengo al soldado israelí en mis calles, aquí en Palestina, no estamos hablando de Israel, tengo al soldado israelí invasor aquí en mis calles, tengo que responder a una serie de normas de ocupación que él pone, que entre otras cosas no son las normas del derecho penal israelí, tampoco son las normas del derecho penal palestino, son normas de ocupación que incluso se abstraen del derecho internacional. Un caso concreto justamente con la periodista. El desorden que veíamos en el funeral, cuando casi el ataúd de la periodista cae al suelo y la policía israelí entra a presionar a los manifestantes, se dio porque los palestinos querían ponerle una bandera palestina sobre el ataúd de la periodista y varios manifestantes llevaban banderas. Pues resulta que Israel, dentro de las prohibiciones que tiene en Palestina, es que ningún palestino puede usar su bandera, ni puede hacer manifestaciones públicas con la bandera palestina. Es como, volvemos al caso del Perú, como si un invasor estuviera en Perú y le prohibiera a los peruanos utilizar la bandera del Perú. Más o menos lo mismo. Entonces, este tipo de normas fastidian mucho el día a día de los palestinos, le limitan una cantidad de vainas. Entonces, cuando este palestino de a pie ve estas restricciones producto de la ocupación y ve que además las instituciones palestinas, entre ellas la policía palestina, que es una policía que no tiene fuerza armada de ningún tipo, o sea, está el policía uniformado, pero no tiene ningún tipo de armamento para contrarrestar a los israelíes, pero existe como policía. Ven este policía allí, los palestinos van a pedirle ayuda a este policía. Este policía, ¿qué va a decir? Dice, yo no tengo cómo ayudarlos, no tengo cómo entrar a decirle al israelí no haga esto, no tengo cómo entrar a frenarlo, no tengo cómo entrar a protegerlo a ustedes. Obviamente esto va a generar un choque dentro de los mismos palestinos. La sociedad va a reclamarle al policía, le va a decir, bueno, entonces usted es un invitado de piedra, no me va a defender, entonces ¿para qué está? Y si esto se traslada a nivel presidencial, pues obviamente el desgaste es mucho mayor, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cuándo
puede haber un gobierno de transición en Palestina y esa transición hacia dónde va a apuntar. Porque obviamente todo este desgaste social se tiene que transmitir, se tiene que traducir políticamente en algo. Y ese algo es los retos que va a tener un hipotético futuro gobierno palestino que todavía pues no se sabe cuándo va a darse ese cambio. Y claro, precisamente hace rato que no hay elecciones en Palestina, debieron haberse producido, entiendo que el año pasado o hace 2 años, finalmente por el tema de la pandemia, supuestamente se postergaron. Lo que se indica es que aparentemente si hubieran elecciones ahora, sin duda, el Fatah muy probablemente perdería. Y eso explicaría que, digamos, la autoridad palestina no quiere por ahora elecciones. Así de simple. Exacto. Esta es una de las varias cosas que pueden pasar. Sin duda alguna, Fatah se ha desgastado bastante, lo cual, entre otras cosas, favorece a Israel, porque terminaríamos hablando de gobiernos, de un posible hipotético gobierno, de movimientos, por ejemplo, Hamas, que lo que hacen es darle a Israel de cierta manera argumentos para decir, mire, esto no es de ocupación, sino es un tema de terrorismo. Entonces, de cierta manera, el desgaste de Fatah termina beneficiando a Israel. Ahora, hay otra cosa práctica para no haber elecciones en Palestina, y es el estatus de los palestinos de Jerusalén. Israel impide que los palestinos de Jerusalén voten, lo cual obviamente para la arquitectura electoral palestina pues no tendría sentido hacer una elección sin los palestinos de Jerusalén. Qué pena que sea tan pedagógico, vuelvo al caso del Perú. Es como si en un Perú invadido se llamaran elecciones en Perú, pero el invasor dijera, los peruanos de Lima no votan. Entonces, pues uno dice, no tiene sentido entonces hacer elecciones si los peruanos de Lima no van a votar. Es más o menos lo mismo. Si los palestinos de Jerusalén se les impide votar, pues entonces, ¿qué legitimidad se le puede argumentar a este tipo de elecciones? Entonces, por varias razones, realmente ha sido bastante complejo poder desarrollar elecciones en Palestina. Y ahora, para terminar, me imagino que para los palestinos esta apertura de relaciones diplomáticas de varios países árabes con Israel, sin que se hubiera dado las condiciones de la propuesta de paz del año 2002-2000, que era de Arabia Saudita, o sea que primero hubiera un Estado palestino, eso no se ha dado. Me imagino que entre los palestinos eso debe haber dejado un sabor bastante amargo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Hablándolo escuetamente, la palabra con la que se traduce esto es traición. Traición por una razón muy sencilla, y es que si bien es cierto que los estados son soberanos para tomar las decisiones que quieran tomar, o sea, Emiratos Árabes es soberano por la decisión que tomó, Marruecos también, Sudán también, etcétera, Bahrein. Lo que piensan tanto los palestinos de común y corriente como los partidos políticos en Palestina es que la unidad árabe, el bloque de presión árabe, era fundamental para que Israel entendiera que ocupar a Palestina le traía algún costo. En consecuencia, negociar podía tener algún incentivo. Ahora Israel no tiene incentivos para negociar porque sabe que imponiéndose, manteniendo el statu quo, incluso han normalizado relaciones con los árabes. Entonces, ¿de qué manera usted va a invitar a Israel a que se siente a negociar cuando lo que pudiera ganar ya lo está ganando por la imposición? Entonces, por esta razón es que se asumió bastante mal esta posición de estos árabes, que insisto, son soberanos de hacer lo que quieran. Pero también hay que decirlo que los emiratíes han mercantilizado el tema palestino a su favor. Los marroquíes con el tema del Sahara Occidental también lo mercantilizaron a su favor. Por esta razón, a los palestinos de común les dolió mucho y básicamente dentro de un cálculo político lo califican claramente como una traición. De acuerdo. Bueno, hay muchas más preguntas, es un tema muy amplio, pero claro, siempre los tiempos son limitados en este tipo de programas, así que lo vamos a dejar ahí. Bueno, muchas gracias por estas precisiones. Como dije, le digo al público, también por supuesto vamos a entrevistar a un periodista israelí con el que ya tenemos contacto, pero ya será cuando él tenga su agenda un poquito más organizada. Gracias nuevamente y pues estamos en contacto para cualquier otra oportunidad. Gracias. Claro. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a todos los televidentes. Muy bien. A la pregunta del día la tenemos. ¿Quién fue Aminadabu Birara? Retornamos con el siguiente bloque.